Bienvenido a un video sobre permutaciones. Los objetivos de este video son evaluar fábricas, utilizar permutaciones para resolver problemas y también para determinar el número de permutaciones con artículos indistinguibles. Una permutación es un arreglo o pedido de artículos. Así que lo principal para recordar una permutación es que el pedido importa. Así que queremos saber cuántas maneras diferentes 3 estudiantes puede hacerse en línea para comprar un nuevo lector de libros de texto. Esto sería una permutación desde el pedido cuenta. Entonces, si etiquetamos a los 3 estudiantes A, B y C, veamos si podemos enumerar los posibles arreglos. Bien, podríamos tener A, B, C y luego si el estudiante B y C cambió la orden, tendríamos A, C, B ahora. Dejaremos que el estudiante B sea primero, por lo tanto B, A, C o B, C, A. Y luego último si el estudiante C es primero, tenemos C, A, B o C, B, A. Entonces diríamos que el número de permisos sería 6. Ahora, podemos modelar la situación de otra manera. Puedes pensar en las 3 posiciones en línea. Y si hacemos una mirada en la primera posición en línea, habría 3 formas de que podría llenarse con el estudiante A, B o C. Ahora una vez que se llene la primera posición en línea, solo habría 2 posibilidades para la segunda posición. Y luego, una vez que se llenan las primeras 2 posiciones, solo hay una opción para la última posición. Así que utiliza la idea de principio de conteo. Si multiplicamos 3 por 2 por 1 que también nos daría 6 posibles maneras de que 3 estudiantes pueden alinearse. Ahora, esto nos trae a la idea de factorial. N factorial da el número de permutaciones para n artículos. Y esta es la notación para n factorial. N factorial es igual a n por n, 1xn, 2, todo el camino hasta x2 por 1. Ahora, n tiene que ser un número entero y por definición, 0 factorial igual 1. Entonces, si miramos el factor 3, esto significa que comenzamos con un factor de 3, y luego vamos a multiplicarnos por factores que disminuyen en 1 hasta que terminemos con un factor de 1. Así tenemos 3 por 2 por 1 que igual 6. 6 factorial sería 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y esto sería 720. Vamos adelante y mostremos dónde está el botón factorial en la calculadora. Si quiero determinar decir 12 factorial, podría tipar en 12, presionar matemáticas, flecha a la probabilidad, y es la opción 4. Y aquí vamos. Y recuerde que n factorial representa el número de maneras que podemos permitir o ordenar n artículos distintos. Distinto, significa que podemos decirle participar. Echemos un vistazo a la nota de autorización. Las permutaciones de n artículos tomados R a la vez se escriben usando esta notación y de nuevo representan un número de permutaciones de n artículos R a la vez. Entonces, si echas un vistazo a esta nota aquí, esta es la autorización de 7 artículos tomados 3 a la vez. Esta es una permutación de 15 artículos tomados 5 a la vez. Y esto es igual a n factorial dividido por n, r factorial, y a veces esto también es escrito n permute r. Así como depende del libro de texto que lees. Así que si queremos evaluar las permutaciones de 7 artículos tomados 3 a la vez, sería 7 factorial dividido por n, r factorial. Bien, 7, 3 factorial, eso igual 7 factorial 4 factorial. Vamos adelante y amplíe esto. Esto sería 7 por 6 todo el camino hacia abajo x1 todo 4 por 3 por 2 por 1. Y usted verá que esto simplifica 4 cuartos hexasiemens 1, 3 tercios hexasiemens 1, y así esto es igual a 7 por 6 por 5 que igual 210. Me gustaría hacer una pausa por un momento y mirar de nuevo este problema. Si tenemos 7 artículos y queremos permitir 3 de ellos a la vez, podemos modelar esto con 3 posiciones. Y tenemos 7 opciones para la primera posición, 6 para la segunda y 5 para la cuarta cuenta esperada, nos da el mismo resultado de 210. Ok, para la segunda pregunta, tenemos 15 permuto 5, que igual 15 factorial 15, 5 factorial. Que igual 15 factorial 10 factorial. Vamos adelante y comience a expandir esto. Ahora aviso de aquí en adelante, que sería 10 por 9 por 8 y así más, así que sería 10 factorial.
Y la razón por la que estoy detenido es porque el denominador también es 10 factorial, así que avisaremos que 10 factorial se simplifica. Por la misma razón aquí, podríamos dejarlo en 4 factorial y 4 factorial. Vamos adelante y utilice nuestra calculadora para determinar este producto, que igual 360.360. Bien, echemos un vistazo a un par de problemas ahora. La clase tiene 28 estudiantes. ¿Cuántos acuerdos diferentes pueden 5 estudiantes presentar a la clase? Bueno, la orden sí importa, así que esto es una autorización. Así tenemos la permutación de 28 artículos tomados 5 a la vez, así que es 28 factorial 28, 5 factorial, eso igual 28 factorial 23 factorial. Y también quiero mostrarle cómo puede evaluar una permutación en este formulario en la calculadora gráfica. Y es por eso que a veces puede preferir utilizar la notación que mostré en la pantalla anterior como 28 permute 5 artículos. Esto es más de cómo lo tipamos en la calculadora. Para evaluar esto en la calculadora, debemos tipar 28, presione las matemáticas sobre la probabilidad, y verá la opción de permutación como la opción 2. Y entonces tenemos que tipar el valor de R que era 5. 11.793.600. Vamos adelante y evaluemos en este formulario, también, para demostrar que resultará en el mismo valor. Así tenemos 28 factorial, recuerda que estaba bajo matemáticas, probabilidad, opción 4, dividido por 23 factorial, opción 4. Y puedes ver que el número de permutaciones es obviamente el mismo. ¿Cuántas maneras se pueden organizar las letras de la palabra Phoenix? Bien, lo primero que debemos avisar es que cada carta en esta palabra es diferente, y eso es importante y lo veremos en un momento. Tenemos 7 cartas diferentes o 7 distintas. Y cada vez que los acompañamos, queremos usar todas las letras. Esto sería una permutación de 7 artículos tomados 7 a la vez. Otra vez, puede escribirse en este formulario bien, y es igual a n factorial, 7 factorial 7, 7 factorial, eso es 0 factorial. Y por definición, 0 factorial igual 1, así que es 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Vamos al calculadora. Vamos a tener 7 factoriales, o podemos tipar en 7, matemáticas, probabilidad, opción 2, 7 permuto, 7 artículos. Y por supuesto, el resultado es el mismo, 5.040. Echemos un vistazo a una idea más. A veces tenemos una permutación donde los artículos son indistinguibles o no podemos decirlos, lo que significa que cuando cambiamos el pedido de los artículos, no podríamos decirlo porque no puedes contar los artículos. Y aquí cómo abordaremos este tipo de permutación. El número de diferentes permutaciones de n objetos, donde hay n⁻1 artículos indistinguibles, n⁻2 artículos indistinguibles y así se entrega en esta fórmula. Entonces tomaremos n factorial. Y entonces dividir por n⁻1 factorial, n⁻2 factorial y también, donde n⁻1 y n⁻2 son el número de artículos indistinguibles de cada tipo. Por ejemplo, ¿cuántas maneras se pueden recargar las letras de las palabras matemáticas? Así que primero contaremos el número de letras en total, así tenemos 11 letras diferentes. Y ahora, debemos contar, y ahora debemos determinar los artículos indistinguibles. Bueno, estas dos ms son indistinguibles, por lo que debemos dividir por 2 factorias ya que hay 2 señora. Vamos adelante y crucemos a los que estamos fuera, para mantener un seguimiento de esto. Aviso hay también 2 como, tenemos que dividir por otro factorial 2, y algo más. Parece que también hay 2 ts. Tenemos que dividir por 2 factorial. Ahora si haya 3 de cualquier cosa, dividiremos por 3 factorial. Así que lo que hacemos aquí estamos dividiendo las permutaciones que no podríamos decir eran diferentes debido a las letras que parecen exactamente lo mismo. Vamos adelante y encuentre este valor. Así que tenemos 11 factorial, y dividemos esto, como 2 factoriales 2 por 1, el denominador sería 8. Divisemos por 8 y aquí tenemos 4.989.600 permutaciones diferentes. Vamos a ver si podemos hacer uno más. ¿Cuántas maneras puede pedir 3 mármoles azules, 4 mármoles rojas y 5 mármoles verdes? De nuevo el orden cuesta,
Así que es una permutación, pero las canicas del mismo color parecen idénticas, por lo que son indistinguibles. Así tenemos un total de 3 más 4 más 5 mármoles que serían 12 mármoles, así tenemos 12 fábricas. Y después de que hay 3 mármoles azules indistinguibles, dividimos por 3 fábricas, 4 mármoles rojas indistinguibles, dividimos por 4 fábricas. Y lo mismo para las 5 mármoles verdes. Entonces este cociente nos dirá el número de arreglos que podemos hacer con estas canicas dadas las canicas con el mismo color, parezca exactamente el mismo. Tenemos 12 factoriales en el numerador, y dividiremos por 3 factorial x4 factorial x5 factorial. Tenemos 27.720 diferentes formas de poder ordenar estas 12 mármoles. Ok, espero que encuentres el video útil. Tenga un buen día.